Todos hemos vivido conflictos que parecían empezar por una palabra, una decisión o un gesto, pero que terminaron removiendo algo mucho más profundo. Momentos en los que dejamos de escuchar, reaccionamos sin pensar y después nos preguntamos, ¿por qué esto escaló tanto? La resolución de los conflictos no trata de tener razón, trata de entender qué emoción tomó el control. Hoy vamos a explorar cómo los conflictos nacen, por qué se repiten y qué ocurre cuando aprendemos a gestionarlos desde la conciencia emocional. Esto no va de ganar discusiones, va de no perderte a ti mismo en ellas. El conflicto no comienza en lo que sucede afuera, sino en lo que se mueve dentro. Dos personas pueden vivir la misma situación y reaccionar de formas completamente distintas, porque lo que determina el conflicto no es el hecho en sí, sino la emoción que ese hecho despierta. Antes de que aparezcan las palabras duras, los silencios incómodos o la distancia, ya ha ocurrido algo invisible. Una emoción ha sido activada. Miedo a no ser valorado, sensación de injusticia, inseguridad, frustración, necesidad de control o de reconocimiento. El conflicto es la manifestación externa de una emoción interna que no ha sido comprendida ni regulada. Creemos que discutimos por diferencias de opinión, por decisiones, por errores o por límites, pero en realidad reaccionamos porque algo nos duele, nos amenaza o nos descoloca. Si no existiera esa emoción previa, el desacuerdo no escalaría. Podría resolverse con una conversación sencilla, pero cuando una emoción intensa toma el mando, la razón queda en segundo plano, el cuerpo se tensa, la mente se acelera, el lenguaje se vuelve defensivo. El conflicto ya no trata de resolver, sino de protegerse. Cada emoción cumple una función. El miedo intenta mantenernos a salvo, la ira señala una frontera cruzada, la tristeza indica una pérdida, la frustración habla de una expectativa no cumplida. El problema no es sentirlas, sino no reconocerlas. Cuando una emoción no es escuchada, busca salida de otra forma. Y muchas veces, esa salida es el conflicto. Discutimos no para entender, sino para aliviar una carga emocional que no sabemos cómo gestionar. Por eso, intentar resolver un conflicto solo desde los hechos es como intentar calmar una tormenta ignorando el viento. Se pueden cambiar las palabras, modificar los argumentos, incluso llegar a acuerdos aparentes, pero si la emoción sigue intacta, el conflicto reaparecerá. Tal vez con otra excusa, en otro momento, con otra persona. La raíz seguirá ahí. Cuando una emoción se activa, el cerebro entra en modo alerta, interpreta la situación como una amenaza y prioriza la supervivencia emocional. En ese estado, escuchar se vuelve difícil, empatizar parece imposible y cualquier gesto del otro se interpreta como un ataque. No importa si la intención no era herir, lo que importa es cómo se percibe. Y la percepción está teñida por la emoción. Por eso, el primer paso real para resolver un conflicto no es hablar, sino sentir con conciencia, identificar qué emoción está presente, nombrarla, reconocerla sin juzgarla, preguntarse por qué está ahí, qué necesidad hay detrás. Tal vez sea la necesidad de ser respetado, de sentirse seguro, de ser tenido en cuenta. Mientras esa necesidad no sea reconocida, el conflicto seguirá activo. A partir de ahí aparece una segunda dimensión fundamental, la diferencia entre reaccionar y elegir. Reaccionar es automático, es una respuesta rápida, impulsiva, nacida de la emoción sin filtro. Elegir requiere una pausa, y esa pausa es uno de los actos más difíciles y más poderosos que existen. Entre lo que ocurre y lo que hacemos hay un pequeño espacio. En ese espacio vive la libertad emocional. Cuando reaccionamos, repetimos patrones, decimos lo mismo que siempre decimos, alzamos la voz de la misma manera, nos cerramos o atacamos como tantas veces antes. Reaccionar no crea nada nuevo, solo reproduce el pasado. Elegir, en cambio, implica detener ese impulso inicial y preguntarse qué respuesta es más coherente con lo que queremos construir, no solo con lo que sentimos en ese instante. Elegir no significa reprimir la emoción, significa regularla, permitir que esté sin dejar que gobierne. La emoción puede ser intensa, pero no tiene por qué dirigir nuestras palabras ni nuestras acciones.
Cuando elegimos, recuperamos el control, no para dominar al otro, sino para no ser dominados por nuestro propio impulso. La reacción busca alivio inmediato, gritar, culpar, defenderse, retirarse. Puede dar una sensación momentánea de descarga, pero suele dejar consecuencias: culpa, distancia, incomprensión, relaciones dañadas. La elección busca coherencia a largo plazo. No se pregunta solo ¿qué necesito ahora?, sino ¿qué tipo de vínculo quiero cuidar? Para elegir, es necesario bajar la activación emocional, respirar, tomar distancia, incluso posponer la conversación si es necesario. No todo conflicto debe resolverse en caliente. Cuando la emoción está desbordada, cualquier palabra puede convertirse en gasolina. Elegir también es saber cuándo no hablar. La diferencia entre reaccionar y elegir marca la diferencia entre conflicto repetido y conflicto transformado. Reaccionar mantiene la lucha. Elegir abre la posibilidad de comprensión. No garantiza que el otro cambie, pero sí que uno no se pierda a sí mismo en el proceso. Elegir implica responsabilidad emocional. Significa asumir que, aunque no somos responsables de lo que otros hacen, sí somos responsables de cómo respondemos. Esa responsabilidad no es una carga, es una forma de poder. El poder de no vivir secuestrados por cada emoción intensa que aparece. Cuando se elige desde la conciencia emocional, el conflicto deja de ser una amenaza y se convierte en información. Muestra límites, revela necesidades, señala puntos de crecimiento. Pero para que eso ocurra, la emoción debe ser reconocida y la reacción debe transformarse en elección. Cuando el miedo aparece, la escucha desaparece. No porque no queramos escuchar, sino porque el cerebro interpreta la situación como un peligro. En ese estado, la prioridad no es comprender, sino protegerse. El miedo estrecha la atención, selecciona la información que confirma la amenaza y descarta todo lo demás. Las palabras del otro dejan de ser mensajes y se convierten en señales de ataque. Incluso el silencio puede interpretarse como rechazo. Así, la escucha profunda se vuelve imposible, no porque falte voluntad, sino porque el sistema emocional está en modo supervivencia. Mientras el miedo gobierna, no hay espacio para matices, ni para dudas, ni para la complejidad del otro. Solo existe la urgencia de defender una identidad que se siente amenazada. Este bloqueo no es racional, es automático. Se activa antes de que podamos pensarlo. El cuerpo reacciona, la respiración se acelera, la tensión aumenta y la mente construye historias que justifican la defensa. En ese estado no escuchamos para entender, escuchamos para responder. Cada palabra del otro se filtra buscando fallos, incoherencias o ataques encubiertos. La escucha se convierte en vigilancia y cuando la escucha se pierde, el conflicto se enquista, porque nadie se siente realmente visto ni comprendido. Para que la escucha regrese, el miedo debe disminuir. No se puede forzar la comprensión cuando la emoción está desbordada. Primero hay que crear seguridad emocional. A veces basta con bajar el tono, con una pausa, con reconocer la propia emoción. Otras veces es necesario tomar distancia. Sin esa sensación mínima de seguridad, cualquier intento de diálogo será superficial. El miedo no se discute, se regula. Entender al otro es uno de los actos más desafiantes en medio del conflicto, porque entender no significa estar de acuerdo, ni justificar lo que duele, ni aceptar lo inaceptable. Entender es ampliar la mirada, es intentar ver desde dónde actúa el otro, qué emoción lo mueve, qué necesidad intenta proteger. Cuando se confunde entender con justificar, se renuncia a la empatía por miedo a perder terreno. Pero la empatía no quita fuerza, quita rigidez. Comprender el punto de vista del otro no invalida la propia experiencia, al contrario, la fortalece, porque permite expresar el propio límite con mayor claridad y menos violencia. Cuando alguien se siente comprendido, baja la guardia, no porque haya ganado, sino porque ya no necesita defenderse con tanta intensidad. El conflicto cambia de forma cuando deja de ser una lucha por imponer una verdad y se convierte en un intento de comprender dos realidades distintas. Justificar implica excusar, entender implica contextualizar.
Se puede entender el origen de una reacción sin aprobarla. Se puede reconocer el dolor del otro sin negar el propio. Esta distinción es clave, porque sin ella la comunicación se llena de malentendidos. La empatía no es rendición, es estrategia emocional. Permite que el diálogo continúe sin escalar la confrontación. Antes de intentar resolver cualquier conflicto externo, hay un trabajo interno imprescindible. La autoconciencia es la base de cualquier cambio real. Sin ella, el conflicto se vive siempre como algo que viene de fuera, causado por el otro, sostenido por las circunstancias. Con ella aparece una nueva pregunta. ¿Qué me está pasando a mí en esta situación? No para culparse, sino para comprenderse. La autoconciencia permite identificar patrones, reacciones que se repiten, emociones que se activan con facilidad, heridas que se reabren ante ciertos estímulos. Sin este reconocimiento, se reacciona desde el piloto automático. Con él se empieza a elegir. Saber qué emoción está presente no la elimina, pero reduce su poder. Nombrar lo que se siente crea distancia entre la emoción y la acción. Muchas veces, el conflicto no tiene tanto que ver con el presente como con experiencias pasadas que se activan. Situaciones actuales despiertan sensaciones antiguas de abandono, de desvalorización, de inseguridad. Sin autoconciencia, se responde al pasado creyendo que se responde al presente. El otro se convierte en el detonante, no en la causa real. Reconocer esto cambia profundamente la manera de afrontar el conflicto. La autoconciencia también permite asumir responsabilidad emocional. No responsabilidad por lo que ocurre, sino por cómo se responde. Esta responsabilidad no es una carga moral, es una herramienta de libertad. Permite dejar de esperar que el otro cambie para empezar a cambiar la forma en que uno se posiciona. Sin este paso, cualquier intento de resolución será frágil, porque dependerá siempre de factores externos. La empatía no elimina el conflicto, pero reduce su intensidad. Cuando alguien se siente escuchado de verdad, la necesidad de defenderse disminuye, no porque el problema haya desaparecido, sino porque ya no es necesario gritar para existir. La empatía crea un espacio donde la emoción puede expresarse sin convertirse en ataque. No se trata de ponerse en el lugar del otro olvidándose de uno mismo, sino de reconocer que hay una experiencia emocional distinta a la propia, que también es real. Este reconocimiento cambia el tono del diálogo. El conflicto deja de ser una lucha de posiciones y se transforma en un intercambio de percepciones. La tensión baja porque el sistema emocional percibe menos amenaza. El lenguaje que se utiliza en medio del conflicto puede escalar o desactivar la confrontación. Cuando el mensaje se formula desde la acusación, el otro escucha reproche. Cuando se formula desde la emoción propia, el otro escucha humanidad. Decir lo que se siente en lugar de señalar lo que el otro hace abre una posibilidad de conexión. El lenguaje emocional no busca convencer, busca expresar. Y esa diferencia es clave. Las palabras no solo comunican ideas, también regulan emociones. Un tono calmado, una frase honesta, una expresión clara de necesidad pueden cambiar por completo el rumbo de una conversación. El lenguaje no violento no evita el conflicto, pero evita que se convierta en una herida innecesaria. Al hablar desde la emoción y no desde el juicio, se construye un puente donde antes solo había defensas, y ese puente permite que la empatía se mantenga viva incluso en la diferencia. No todos los conflictos necesitan una solución inmediata ni una victoria clara. Algunos existen para mostrar límites, otros para revelar diferencias irreconciliables, y otros simplemente para ser soltados. Insistir en ganar puede tener un costo emocional más alto que ceder. Elegir la paz interior no es huir, es priorizar el equilibrio interno frente a la necesidad de imponer. Decidir no entrar en ciertas batallas es una forma de autocuidado emocional, una manera consciente de proteger la energía, el tiempo y la estabilidad interna sin negarse a uno mismo ni al otro. El conflicto no es el enemigo, es un mensaje, una señal de que algo dentro de nosotros necesita ser visto, escuchado o protegido. No discutimos por los hechos, sino por las emociones que esos hechos despiertan. Cuando el miedo toma el mando,
eso, dejamos de escuchar. Cuando reaccionamos sin pausa, repetimos patrones que no nos llevan a ningún lugar nuevo. Pero cuando desarrollamos autoconciencia, algo cambia. Dejamos de actuar desde el impulso y empezamos a elegir. Elegir comprender sin justificar. Elegir expresar lo que sentimos sin atacar. Elegir usar un lenguaje que construya puentes en lugar de muros. Elegir empatía sin perder límites. Elegir soltar conflictos que no merecen nuestra paz. Resolver un conflicto no siempre significa llegar a un acuerdo. A veces significa regular una emoción. Otras veces aceptar una diferencia. Y en muchos casos, proteger la calma interior como una forma de fortaleza. Cuando aprendemos a navegar nuestras emociones, los conflictos dejan de gobernarnos y se convierten en oportunidades de crecimiento, claridad y madurez emocional. Eso es evolución. Eso es avanzar desde dentro hacia afuera. Esto es evolución. Si este mensaje resonó contigo, sigue creciendo con nosotros. Suscríbete y acompáñanos en este camino de conciencia y transformación. Esto no es solo contenido. Esto es evolución.